Un dictador marcado por la violencia, Saddam Hussein. Saddam Hussein, un nombre que se nos queda grabado en la memoria cuando pensamos en la historia reciente, y no sabemos bien si nos da fascinación o terror. Siempre dando de qué hablar, su figura ha sido estudiada y debatida muchísimas veces. Desde que llegó al poder hasta su brutal final, la vida de Saddam Hussein estuvo llena de violencia, una ambición que parecía no tener límite y un control total sobre Irak. En este viaje por su vida vamos a intentar entender un poco mejor algunos de los momentos más importantes, para comprender a este personaje tan complejo y controvertido. Una infancia difícil. Las semillas de la ambición. Desde muy pequeño, Saddam Hussein enfrentó desafíos que moldearon su carácter y sus aspiraciones futuras. Saddam nació en 1937 en un pueblo cerca de Tikrit, en Irak. Este pequeño pueblo, con sus calles polvorientas y casas humildes, sería el escenario de sus primeros años de vida. Su infancia no fue nada fácil. Su papá murió antes de que él naciera, así que creció rodeado de pobreza y violencia. La ausencia de una figura paterna y las dificultades económicas marcaron profundamente su niñez. Su tío, un hombre muy nacionalista, fue quien lo crió. Este tío, con sus fuertes convicciones y su visión del mundo, se convirtió en la figura paterna que Saddam necesitaba. Desde pequeño, Saddam escuchó ideas contra el imperialismo y a favor de la unión de los países árabes. Estas conversaciones, llenas de fervor y pasión, encendieron en él un deseo de cambiar su realidad. Estas ideas, junto con su personalidad ambiciosa y despiadada, lo llevaron a meterse en política desde muy joven. No solo absorbió las enseñanzas de su tío, sino que también desarrolló una visión propia y una determinación inquebrantable. Con solo 20 años ya era parte del partido Baas, un grupo nacionalista y socialista que quería unir a todos los países árabes. Este partido se convirtió en su plataforma para expresar sus ideas y ambiciones. Participó en un intento fallido de matar al primer ministro, lo que lo obligó a escaparse a Egipto. Este evento fue un punto de inflexión en su vida, demostrando su disposición a tomar riesgos extremos por sus creencias. Allí siguió aprendiendo sobre política. En Egipto no solo encontró refugio, sino también un ambiente propicio para profundizar en sus estudios y fortalecer sus ideales. El camino al poder del baathismo a la dictadura. Cuando Saddam regresó a Irak en 1963, se convirtió en alguien muy importante en el partido Baath. Después de otro golpe de Estado en 1968, el partido finalmente llegó al poder, con Saddam como líder en la sombra. Tomó el control total del gobierno y eliminó a todos sus enemigos, lo que lo llevó a la cima del poder en 1979, cuando se convirtió en presidente de Irak. A partir de ese momento, Saddam estableció un régimen autoritario y represivo, donde no se permitía ninguna oposición. Su gobierno se caracterizó por el culto a su personalidad, la brutalidad policial y la violación constante de los derechos humanos. Guerra y tiranía. Un legado de sangre. La historia de Irak en el siglo XX está marcada por conflictos y dictaduras, dejando cicatrices profundas en su pueblo. La década de 1980 marcó un antes y un después en el gobierno de Saddam. Su ascenso al poder trajo consigo una era de represión y control absoluto, donde cualquier oposición era brutalmente silenciada. En 1980, Irak invadió Irán, lo que desató una guerra terrible que duró 8 años. Este conflicto no solo devastó a ambos países, sino que también alteró el equilibrio de poder en la región. Este conflicto
impulsado por el deseo de Saddam de expandir su territorio y por las viejas rencillas entre ambos países, causó la muerte de cientos de miles de personas y dejó una profunda herida en la región. Las ciudades quedaron en ruinas y las familias fueron destrozadas por la pérdida de seres queridos. Durante la guerra, Saddam no dudó en usar armas químicas contra la población kurda en el norte de Irak, acusándolos de ayudar a Irán. Este acto de barbarie mostró al mundo la brutalidad de su régimen. La masacre de Halabja en 1988, donde miles de civiles murieron por un ataque con gas mostaza, es uno de los episodios más oscuros de su gobierno y un claro ejemplo de su crueldad. Este ataque no solo mató a miles, sino que también dejó a muchos más con heridas y enfermedades que durarían toda la vida. La comunidad internacional quedó horrorizada, pero las respuestas fueron limitadas, dejando a las víctimas en una lucha solitaria por justicia. La caída de fortaleza del palacio subterráneo a la horca. La historia de Saddam Hussein es una de ascenso y caída, de poder absoluto y de una derrota humillante. En 1990, Saddam invadió Kuwait, un país pequeño pero con muchas reservas de petróleo que Saddam quería controlar. Esta invasión no solo fue un acto de agresión, sino también una estrategia para consolidar su poder y riqueza. Esta acción desencadenó la Guerra del Golfo, un conflicto que atrajo la atención mundial y puso a prueba las alianzas internacionales. Una coalición internacional liderada por Estados Unidos expulsó a las tropas iraquíes de Kuwait, restaurando la soberanía del pequeño país y enviando un mensaje claro a los regímenes autoritarios. Pero Saddam se aferró al poder, sometiendo a su pueblo a un embargo internacional que empeoró aún más la crisis humanitaria en Irak. La vida cotidiana se volvió una lucha constante por la supervivencia, con escasez de alimentos y medicinas. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos, con George W. Bush como presidente, acusó a Saddam de tener armas de destrucción masiva y de apoyar al terrorismo internacional. Estas acusaciones aumentaron las tensiones y prepararon el terreno para una nueva intervención militar. En 2003, otra coalición liderada por Estados Unidos invadió Irak, esta vez con el objetivo de derrocar a Saddam y desmantelar su régimen. La invasión fue rápida y decisiva, con imágenes icónicas de la caída de las estatuas de Saddam en Bagdad, simbolizando el fin de su dictadura. El dictador iraquí, después de meses escondido, fue capturado por las fuerzas estadounidenses en diciembre de 2003, marcando el fin de una era de opresión y miedo. Oculto en un agujero cerca de Tikrit, su ciudad natal, Saddam fue encontrado en condiciones deplorables, un contraste impactante con su imagen de poder absoluto. Su captura fue un momento decisivo en la historia de Irak y del mundo. El juicio final. Sentencia y controversia. Saddam Hussein fue juzgado por un tribunal iraquí por crímenes contra la humanidad, específicamente por la matanza de 148 chiitas en Dujail en 1982. El juicio, que comenzó en 2005, estuvo lleno de tensión, interrupciones y acusaciones de que la política estaba interfiriendo. Al final, Saddam fue declarado culpable y condenado a muerte en la horca. La sentencia se ejecutó el 30 de diciembre de 2006, justo antes de una festividad religiosa musulmana. Su muerte, en lugar de traer paz, abrió una nueva etapa en la historia de Irak, marcada por la violencia entre diferentes grupos religiosos y la inestabilidad política.